En la parte anterior hablamos de cómo la Tierra se fue formando y de las primeras etapas de la vida en el planeta. Ahora vamos a seguir explorando en la historia, pero enfocándonos en algunas épocas importantes y eventos clave que marcaron cambios fuertes en el mundo, mucho antes de que existieran los humanos como los conocemos hoy. Vamos a recorrer períodos geológicos, extinciones, glaciaciones, supererupciones y momentos raros de la historia del planeta, viendo cómo la Tierra fue transformándose poco a poco hasta parecerse cada vez más al mundo actual. Todo esto sigue siendo parte de la Tierra antes de nosotros, una forma de entender cómo el planeta cambió durante millones de años antes de que apareciéramos. El Eonádico fue la etapa de formación de la Tierra hace aproximadamente 4.540 millones de años. No había océanos, no había aire respirable, no había continentes estables y por supuesto no existía vida. Prácticamente es cuando empezó todo el lore del planeta Tierra. La superficie era un océano global de magma, la corteza aún no se había solidificado por completo, porque el planeta estaba siendo calentado constantemente por impactos de asteroides. Durante este periodo, la Tierra sufrió el llamado bombardeo intenso temprano, una etapa en la que enormes cuerpos celestes chocaban repetidamente contra el planeta. Cada impacto liberaba cantidades colosales de energía, derritiendo rocas, alterando la superficie y manteniendo el planeta en un estado extremadamente inestable. Se podría decir que era como un infierno. Un dato curioso. El nombre Ádico proviene del griego Hades, inframundo, lo cual tiene sentido por cómo era el planeta en ese tiempo. En medio de ese caos ocurrió uno de los eventos más importantes y seguramente el más conocido de la historia planetaria, la colisión con un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Theia. Este impacto fue tan violento que expulsó material al espacio, el cual con el tiempo se condensó y formó la Luna que todos conocemos. Este evento no solo cambió la estructura de la Tierra, sino también su rotación, su eje y la evolución futura del clima. La atmósfera en este período no tenía oxígeno ya que estaba compuesta principalmente por vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y gases volcánicos. A medida que la Tierra comenzó a enfriarse lentamente, parte del vapor de agua presente en la atmósfera empezó a condensarse, lo que eventualmente daría origen a los primeros océanos primitivos. Después de esto siguió el Eón Arcaico, que ya hablamos en la anterior parte de este video. Este fue el período donde el planeta aún estaba definiendo su estructura interna, separando el núcleo metálico, el manto y la corteza, estableciendo las bases físicas de todo lo que existiría después. Otro dato curioso es que aunque casi nada del Eón Ádico se ha conservado, sí existen algunas pruebas científicas como fragmentos de rocas extremadamente antiguas. Los cristales de circón encontrados en Australia tienen una antigüedad de más de 4.400 millones de años, lo que los convierte en algunos de los materiales más antiguos descubiertos en la Tierra. Estas rocas son una de las pocas pruebas directas de cómo era el planeta en sus primeras etapas. Antes de seguir quiero aclarar algo para no confundir. En la parte anterior hablamos del Eón Arcaico, pero esto que viene ahora no es lo mismo. Aunque ambos pertenecen al Precámbrico y todavía no hay animales ni plantas, el Proterozoico temprano marca un cambio importante con respecto al Arcaico. En el Arcaico, la atmósfera casi no tenía oxígeno y la vida era muy simple, principalmente bacterias y arqueas que sobrevivían en ambientes extremos y no necesitaban oxígeno. Además, la Tierra era más caliente, la corteza menos estable y los continentes todavía estaban en una fase muy temprana. En cambio, al inicio del Proterozoico temprano, ocurre la gran oxidación, cuando microorganismos como las cianobacterias empiezan a liberar grandes cantidades de oxígeno. Esto cambia la química del planeta y hace posible la aparición de células más complejas, conocidas como eucariotas. Esto fue gracias a la fotosíntesis de las cianobacterias, que poco a poco fue transformando los océanos y la atmósfera. También en esta etapa los continentes se vuelven más grandes y estables, se forman estructuras continentales más definidas y el planeta empieza a enfriarse más en comparación con el Arcaico. Incluso ocurren algunas de las primeras grandes glaciaciones conocidas, como la glaciación Huroniana, que ocurrió hace aproximadamente 2.400 millones de años. Se cree que esta glaciación fue provocada por el aumento de oxígeno en la atmósfera, que redujo los gases de efecto invernadero como el metano, haciendo que la Tierra se enfriara drásticamente y que enormes capas de hielo cubrieran gran parte del planeta.
Todo esto hace que el Proterozoico temprano sea un período donde la vida sigue siendo microscópica, pero ya empieza a dejar huella en el planeta de manera visible en los fósiles más antiguos que se conservan. Gracias a estos cambios, la vida empezó a abrirse camino y, sin este oxígeno que ahora llenaba la atmósfera, nada de lo que conocemos hoy habría sido posible. El Ordovícico llega después del Cámbrico, así que muchos de los animales que vimos antes ya existían. Lo que pasa ahora es que estos grupos se diversifican y aparecen nuevas formas o adaptaciones. Por eso, aunque los trilobites, braquiópodos o equinodermos ya estaban presentes, durante el Ordovícico se ven versiones más variadas y complejas. Entre ellos podemos destacar braquiópodos más variados, con nuevas conchas y adaptaciones para fijarse al fondo marino. Equinodermos primitivos, como crinoideos, que empezaban a formar colonias y estructuras que podían filtrar alimento. Primeros cefalópodos con conchas rectas, pequeños depredadores que recorrían los mares en busca de presas. Conodontos, diminutos animales con dientes que serían clave para la evolución de los vertebrados. Los océanos eran mucho más complejos. Había depredadores, presas y ecosistemas donde la vida empezaba a organizarse de forma más dinámica. Al final del Ordovícico ocurrió la glaciación andina sahariana, que enfrió gran parte de la Tierra. Esto provocó que muchas especies marinas no pudieran sobrevivir porque el nivel del mar bajó y los océanos perdieron hábitats poco profundos. Además, el agua fría y la reducción de oxígeno dificultaron la vida en varias zonas. Como consecuencia, se produjo la extinción masiva del Ordovícico silúrico, hace aproximadamente 443 a 445 millones de años, eliminando cerca del 85% de las especies marinas. Sin embargo, algunas especies lograron sobrevivir, adaptarse o migrar a nuevas áreas, preparando el terreno para la evolución de los ecosistemas del Silúrico, del que ya hablamos en el video anterior. El Jurásico es uno de los períodos más conocidos de la historia, sobre todo porque es cuando los dinosaurios realmente se convierten en los dueños del planeta. Si en el Triásico recién estaban apareciendo, en el Jurásico ya se expanden, se diversifican y alcanzan tamaños enormes. El clima en esta época era más cálido y húmedo que el actual. No existían los polos congelados como hoy, y gran parte del planeta estaba cubierta por bosques densos de coníferas, helechos gigantes y vegetación primitiva. La Tierra tenía un aspecto mucho más verde y salvaje. En tierra firme vivían algunos de los dinosaurios más impresionantes, como los saurópodos gigantes tipo Brachiosaurus y Diplodocus, animales herbívoros de cuello largo que podían alcanzar longitudes enormes. Al mismo tiempo, grandes depredadores como Allosaurus se posicionaban en la cima de la cadena alimenticia. En los océanos, criaturas como los plesiosaurios y ictiosaurios dominaban el mar, ocupando el rol de grandes cazadores marinos. Mientras tanto, los continentes seguían separándose tras la ruptura de Pangea. Esta fragmentación cambió el clima, las corrientes oceánicas y la forma en que las especies se distribuían por el mundo, creando entornos cada vez más distintos entre sí. Sin embargo, esta etapa no duró para siempre. Al final del Jurásico, el planeta empezó a experimentar cambios ambientales importantes, como variaciones en el nivel del mar, actividad volcánica y transformaciones en los ecosistemas. Estos cambios provocaron la desaparición de varias especies, marcando el cierre del período y preparando el camino para lo que vendría después en el Cretácico. El Cretácico es la última gran era de los dinosaurios. Si el Jurásico fue su auge, el Cretácico es el momento en el que alcanzan su máxima diversidad. Aquí aparecen algunos de los dinosaurios más famosos y reconocibles, como el Tyrannosaurus rex, el Triceratops, el Velociraptor, el Spinosaurus y muchos otros. Los dinosaurios no solo eran grandes, también existían especies pequeñas, rápidas, emplumadas y con comportamientos cada vez más complejos. Mientras tanto, los ecosistemas seguían evolucionando. Durante el Cretácico aparecen las primeras plantas con flores, lo que cambia por completo los paisajes del planeta. Gracias a esto, insectos como las abejas comienzan a diversificarse, y la relación entre plantas y animales se vuelve más compleja. Los océanos también estaban llenos de vida. Existían enormes reptiles marinos como los mosasaurios y plesiosaurios, además de tiburones antiguos y peces gigantes.
Pero a pesar de toda esta diversidad, el planeta también estaba pasando por cambios importantes. Actividad volcánica intensa, cambios climáticos, variaciones en el nivel del mar y continentes moviéndose lentamente hacia sus posiciones actuales. Y entonces, al final del Cretácico, ocurre uno de los eventos más famosos de la historia de la Tierra. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide gigante impacta contra el planeta, en lo que hoy es la península de Yucatán. El choque libera una cantidad de energía brutal, provoca incendios globales, tsunamis, polvo cubriendo el cielo durante años y un colapso del clima. Como consecuencia, ocurre la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que elimina a los dinosaurios no avianos y a una enorme cantidad de especies en tierra y mar. Fue la última extinción masiva que tuvo la Tierra. No fue el fin de toda la vida, pero sí el final de una era. Con los dinosaurios fuera del camino, otros grupos como los mamíferos pudieron expandirse y millones de años después, eso abriría el camino para nosotros. Hace unos 5.300.000 años, ocurrió un evento bastante loco en la historia de la Tierra, conocido como la Gran Inundación del Zamplense. En ese tiempo, el mar Mediterráneo casi no existía como lo conocemos hoy. Durante millones de años, la conexión con el océano Atlántico se había cerrado, lo que hizo que el Mediterráneo se secara en gran parte, dejando enormes zonas salinas y terrenos que estaban incluso a miles de metros por debajo del nivel del mar. Básicamente, era un lugar mucho más seco, extremo y muy diferente al mar actual. Todo cambió cuando la barrera natural en el estrecho de Gibraltar se rompió. El océano Atlántico comenzó a entrar de golpe, y la cantidad de agua que pasó fue tan grande que se cree que el caudal superaba por muchísimo al de cualquier río actual, incluyendo el Amazonas. Probablemente se formó una de las cascadas más grandes que ha existido en el planeta. En un período relativamente corto, el Mediterráneo volvió a llenarse de agua, transformando por completo el clima de la región, las costas y los ecosistemas de Europa, África y Medio Oriente. Lugares que antes eran secos o casi desiertos, pasaron a convertirse otra vez en zonas marinas, y muchas especies tuvieron que adaptarse a estos cambios tan drásticos. Este evento muestra que la Tierra puede cambiar muchísimo sin necesidad de meteoritos ni catástrofes espaciales, solo por procesos geológicos normales que, con el tiempo, pueden volverse extremos. El Paleógeno comienza justo después de la extinción que acabó con los dinosaurios no avianos. El impacto del asteroide ya pasó, el polvo empezó a asentarse y la Tierra entra en una etapa de recuperación. No fue inmediata ni tranquila, pero el planeta volvió a reorganizarse. Durante este periodo, los mamíferos, que antes eran pequeños y vivían a la sombra de los dinosaurios, empiezan a expandirse y diversificarse. Aparecen formas más grandes y especializadas. Algunos se adaptan a correr, otros a trepar, excavar o vivir cerca del agua. Poco a poco, los mamíferos ocupan los nichos ecológicos que quedaron vacíos. También se desarrollan mejor las aves modernas, que descienden de dinosaurios supervivientes. Ya no solo vuelan, sino que se diversifican en muchas formas y estilos de vida distintos. Los océanos también cambian. Surgen ballenas primitivas, que todavía conservaban patas traseras, mostrando la transición de animales terrestres a completamente marinos. El clima del Paleógeno fue en general más cálido que el actual, con selvas extendiéndose por grandes zonas del planeta. Sin embargo, hacia el final del período, la Tierra empieza a enfriarse lentamente, preparando el camino para climas más secos y abiertos. Durante este tiempo, la vida no solo se recupera, sino que experimenta. Las especies que sobreviven no lo hacen por fuerza, sino por adaptación. Cambiar de tamaño, de dieta o de comportamiento se vuelve clave para seguir existiendo en un planeta que aún no termina de estabilizarse. Los mares se llenan de nuevas cadenas alimenticias y los continentes, que siguen desplazándose lentamente, modifican paisajes enteros. Durante el Paleógeno aparecen formas de vida completamente nuevas. En tierra firme surge Hyracotherium, el primer caballo primitivo, pequeño y ágil, adaptado a los bosques densos, muy distinto a los caballos actuales. Al mismo tiempo, algunas aves alcanzan tamaños impresionantes. Gastornis, un ave gigante que no podía volar, se convierte en uno de los animales dominantes de su entorno, ocupando un rol que antes pertenecía a los dinosaurios. Cerca del agua ocurre uno de los cambios más importantes. Pachycetus, un mamífero que aún caminaba en tierra, comienza a adaptarse a la vida acuática. Poco después aparece Ambulocetus, capaz de moverse tanto en tierra como en el agua, mostrando claramente la transición hacia las ballenas modernas.
Aunque el mundo del Paleógeno todavía era muy distinto al actual, aquí se sientan las bases de muchos ecosistemas modernos. No es una era de grandes catástrofes constantes, sino una etapa silenciosa pero decisiva, donde la Tierra demuestra, una vez más, su capacidad de reconstruirse después del colapso. El Mioceno es un período en el que la Tierra ya se ve mucho más parecida a la actual, aunque los humanos modernos todavía no existían. En esta etapa, los mamíferos se expandieron bastante. Había elefantes primitivos como los gonfoterios, con colmillos largos y formas distintas a los actuales. También existían rinocerontes gigantes, hipopótamos antiguos, y caballos más avanzados, adaptados a correr en espacios abiertos. Los grandes depredadores también se diversificaron. Aparecieron felinos primitivos, algunos con colmillos largos, como los antecesores de los tigres dientes de sable. También había osos tempranos, hienas primitivas y otros carnívoros que dominaban distintos ecosistemas. Aún no existía el ser humano como tal, pero algunos de sus antepasados ya caminaban por el planeta. En los mares, la vida también era intensa. Se desarrollaron ballenas modernas tempranas, delfines primitivos y grandes tiburones, incluyendo los antecesores del megalodón, uno de los depredadores marinos más grandes que ha existido. Las aves también se diversificaron, y muchas especies empezaron a ocupar nichos parecidos a los de las aves actuales. Durante este periodo, los pastizales se expandieron en varias regiones del mundo, lo que cambió la forma de vida de muchos animales. Aparecen grandes mamíferos adaptados a espacios abiertos. Megatherium, el perezoso gigante, recorre las llanuras alimentándose de vegetación, usando su enorme tamaño como defensa natural. En África surge Procónsul, un primate sin cola que combina rasgos de monos y simios modernos, representando un paso clave en la evolución de los grandes simios. No es humano, pero está mucho más cerca de lo que vendrá después. En tierra firme aparece Gomotherium, un pariente temprano de los elefantes, con colmillos tanto arriba como abajo, perfectamente adaptado a los nuevos paisajes abiertos. Junto a él, depredadores como Amikion, conocido como el oso perro, cazan en distintos ambientes, combinando fuerza y velocidad. Aunque todavía no existía el humano moderno, el Mioceno es importante porque aquí aparecen algunos de los ancestros más antiguos de nuestra línea evolutiva, en un planeta que ya se estaba volviendo cada vez más parecido al que conocemos hoy. Si quieres seguir explorando lo que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete y sígueme en mis redes. Y recuerda, lo que más tememos no está en la oscuridad, sino frente a nosotros.